Bueno, lo que vamos a ver esta clase, vamos a seguir con probabilidad y vamos a ponerle como fin, creo, que esto será lo último. Entonces, lo que vamos a ver vamos a repasar un poco lo que vimos antes, que era cuando teníamos cosas que eran juntas como un i, era como una multiplicación, y si teníamos un o, era una suma. Y además de eso, ahora vamos a ver todo lo que es probabilidad, o sea, todo lo que es combinatoria, permutaciones y variaciones. Entonces partimos con esto que dice principio multiplicativo. Dice es una técnica para resolver problemas de conteo. Ya, y entonces lo que se hace es... Ya, entonces vemos un ejemplo que dice Juanito posee 3 poleras y 5 patrones distintos. Entonces nos fijamos en este i. Sí, Diego, a ti te alcancé a marcar. Vemos este i, que como bien sabíamos venía a funcionar como una multiplicación. Entonces nosotros nos pedían que dos cosas juntas, como que Juanito posee 3 poleras y 5 patrones distintos y queremos combinar estas cosas, si van con el i se multiplican. Entonces, si son 3 poleras y 5 pantalones, sería 3 por 5, 15. O sea, el i es una multiplicación. Y esto es lo que hay que saber del principio multiplicativo. Y, y se aplica a más cosas. Se puede usar hartas veces. Aquí en este caso dice que tenía dos opciones de que fue a un partido Mario y que tenía dos opciones de qué, de tamaño de bebida, 4 sabores y si quería o no quería endulzante. Entonces aquí multiplicamos las cosas que van juntas, entonces serían dos tipos de tamaños y una multiplicación por 4 tipos de bebida y otro i con un 2 que sería sí o no tener saborizante. Y se multiplica. Esto también lo que usamos con eso de los rectángulos, que teníamos las opciones, así como acá teníamos 3 opciones, acá teníamos 2 opciones, y no sé, aquí teníamos 5, y estos se multiplican entre sí, son como para los i. Y eso, estamos listos con el i de multiplicación. Lo otro era el principio aditivo, que son, como acá dice, tareas en la cual los eventos no se realizan de manera simultánea o consecutiva. Entonces puede ser una o la otra, y eso viene siendo el o, un o que viene siendo equivalente a un más, como una o la otra. En este sentido, alguien puede coger entre 5 lápices, pasta, 4 de tinta, o 3 de grafito, y va a escoger solo uno, entonces son 5 o 4 o 3, no 5 y 4 y 3. Y en ese sentido se suman y serían 5 más 4 más 3, 12. Y eso con lo de aditivo y multiplicativo. Lo otro es lo que es factoriales. Factorial es este signo de interrogación así, que se pone atrás de los números. Se puede ver en números o en letras o incógnitas como acá lo muestran en n. Y acá de manera general muestran qué significa el n factorial, qué significa el n con un signo de exclamación. Y bueno, ¿qué significa? Significa que uno tiene que multiplicar desde el n con sus antecesores hasta llegar al 1. Entonces aquí está de manera general, por ejemplo, si yo tengo, acá hay un ejemplo, que si yo tengo 5 factorial, entonces eso sería empezando por el 5 y tengo que ir disminuyendo. Sería 5, 4, 3, 2, 1 y multiplicar todos esos valores. Además de esos, o sea, además de eso de cómo se define el factorial, hay que saber algunas propiedades. Por ejemplo, esta que dice que 0 factorial es igual a 1. Eso hay que saberlo. También que 1 factorial es igual a 1 y 2 factorial es igual a 2. Porque es 2 por 1, entonces no cambia. Entonces, tanto el 2 como el 1 factorial vienen siendo el mismo número. De hecho, uno ve como hasta el 2 factorial no, después el 1 como que no cuenta en sentido rápido de cálculo. ¿Y qué más? A veces nosotros con esto jugamos
Por ejemplo, yo puedo transformar 5 factorial en un 5 por su antecesor factorial, de esta forma, y esto es equivalente. Y tiene sentido por la definición del factorial que está acá, entonces yo puedo ir quitándole aquí, por ejemplo, dos valores y dejar todo esto como factorial, y sería n factorial igual a n por n-1 por n-2 por n-3 factorial, o el factorial acá y esto no va. Entonces, con eso, así es como nosotros podemos ir jugando con el factorial para saber, para ayudarnos con los cálculos, generalmente algebraicos, porque así vamos simplificando cosas y así. Ok, entonces ahora vamos a pasar lo que son las permutaciones, las variaciones y las, como conjuntos, no me acuerdo cómo se llama, variaciones y combinaciones, eso. Ya en el fondo los tres son como lo mismo, pero cambian algunas cosas. Por ejemplo, en permutación, vamos a jugar con todos los elementos y con todos los elementos los podemos ordenar eh, con repetición o sin repetición. Y aquí no nos confundamos con la repetición, con la sustitución, o sea, con la reposición, en el sentido de que si yo tengo algo que, si bien se puede repetir o no repetir, esta no se va a sustituir. Si yo usé una, ya lo usé y se me van quitando las opciones. Entonces, esto es muy parecido a lo que hacemos nosotros con el factorial, de tipo que si nosotros queremos ordenar 5 objetos, aquí sería P5, esto sería 5 factorial, entonces sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, porque vamos en el fondo quitándole las opciones que ya tuvimos. Aquí tenemos la forma de cómo salía con los casilleros, entonces tenemos n por n-1 por n-2 y así hasta llegar a por 2 por 1. Y además aquí es importante en la permutación tener en cuenta que el orden se considera. Entonces tener como una bolita roja y luego una azul es diferente que tener una azul y una roja. En la permutación el orden es importante. Y bueno, pues lo que era permutación sin repetición, cuando teníamos cosas, elementos que no se repiten, usamos el factorial, como se muestra aquí, pero a diferencia si tenemos una permutación con repetición, o sea que hay elementos en la permutación que se pueden repetir, como una palabra que yo quiero permutar sus letras, la misma cantidad de letras y tengo, no sé, como 3 A o 2 I se repiten, entonces va a ser una permutación con repetición y la fórmula cambia esta. En el fondo lo que se hace es, se mantiene el n factorial, que viene siendo lo mismo que la permutación normal, pero después se le agrega lo que está acá abajo, que es para ponerle como equivalencia a estas repeticiones. Y entonces, ¿qué se hace? Se pone un número factorial por cada tipo de repetición que haya, y en cantidad. Por ejemplo, si hay 3A repetidas, iría abajo un 3 factorial. Si además de eso hay 5F repetidas, iría un 5 factorial, y así. Entonces eso va equiparando la balanza para que tenga sentido con las repeticiones. Entonces aquí hay un ejemplo, me dicen de cuántas formas yo puedo mezclar las letras de la palabra elemento. Entonces, si todas las letras fueran diferentes, yo tendría 8 factorial. Pero como hay letras que se repite, que es la E, en elemento que se repite 3 veces, entonces van a haber permutaciones que van a ser en el fondo la misma. Y esas son las que tenemos que eliminar. ¿Y cómo las eliminamos? Con la división de abajo, que usa la cantidad de lo que se está repitiendo, en este caso la E, 3 veces, y sería 3 factorial. Y ahí daría el resultado final de lo que estamos buscando. Ya, también está la permutación circular, que viene siendo lo mismo que la permutación, solo que, como el nombre lo dice, circular. Entonces, el primero como que se viene a molestar con el último. Y eso hace que cambie la fórmula, entonces ya no va a ser n factorial, sino que va a ser n-1 factorial. Y esto hay que tenerlo, acordarse para cuando es permutaciones circulares, aunque no se ve tanto. Ya, pues entonces ahora pasamos a las variaciones, y las variaciones son
parecidas a las permutaciones, pero la diferencia es que en las permutaciones yo ordenaba elementos, pero todos los elementos que tenía. Aquí en variaciones yo voy a escoger una cierta cantidad de elementos para ordenarlo. Y esta cantidad puede ser menor o igual a la cantidad de elementos totales que tengo. Y también es importante el orden, al igual que en las permutaciones. Entonces, al igual que las permutaciones, yo tengo con repetición y sin repetición. Entonces, si yo tengo variación sin repetición, sería esta fórmula que está acá. Entonces, tiene esta denotación, que es una V con el N y un R abajo. El N es la cantidad de elementos totales que tengo y el R es lo que yo seleccioné para ordenar. Entonces, si me dicen yo tengo N cosas y saco R cosas de estas para ordenarlas, esto sería una variación. Y si yo sé que sin repetición, la fórmula sería esta. Sería N factorial partido la diferencia entre estos dos números, o sea, N menos R factorial. Y si pasamos a... Bueno, acá hay un ejemplo que dice... Pedro tiene 7 amigos y de los 7 van a coger a 3 y se van a sentar en unos asientos y nos dicen cómo se podrían sentar. Entonces, arriba sale el n, que es la cantidad de amigos, y abajo se hace la resta entre los dos valores y me quedaría 5, por ejemplo, y sería 8, o sea, sería 7 factorial partido la resta, que sería 5 factorial. Y tendría el resultado. Y si hacemos variación con repetición, se denota de la misma forma, como se ve acá, pero no se calcula con la misma fórmula, sino que simplemente se eleva el n al r, como se muestra aquí. Entonces, esto es lo que se ve como lanzando monedas o dados o saberse la clave numérica del celular, que son datos que nosotros queremos obtener. Entonces, en una variación vamos a tener un n arriba y un r abajo. El n es la cantidad de datos que tenemos y el r, el número de abajo, sería de cuánto vamos a tomar. Entonces, si estos se pueden repetir, cuántas son las variaciones totales, entonces se ve como en el celular. Por ejemplo, si yo quiero saber una clave de dígitos, de 4 dígitos, tendría una variabilidad de 10, porque tengo 10 son los del 0 al 1, al 2, al 3, al 4, al 9, y de 4 los dígitos, y esto sería 10 elevado a 4, sería como 10.000. Y así funciona la variación. Luego estamos con la combinatoria. La combinatoria viene siendo parecido a la variación en el sentido de que escoge menos elementos de los totales, pero varía en que aquí no importa el orden. En la variación se importaba y aquí no importa. Entonces aquí la combinatoria sigue la misma lógica de tener una cantidad de elementos totales, que va a ser el n, y sacar un pequeño grupo, que va a ser el r. Y en el caso de sin repetición, vamos a tener esta fórmula, que en el fondo lo que hace es, si nos fijamos, esto es lo mismo que las variaciones, esto que está aquí, es lo mismo, pero le agregamos este R extra acá, y lo que hace este R extra es venir a jugar con modificar la ecuación para actualizarla. Pues entonces, esto era en variación sin repetición, y esto es en combinatoria. ¿Por qué? Porque la combinatoria no le importa el orden. Pues entonces, al no le importarle el orden, se disminuyen la cantidad de elementos. Porque si yo tengo un niño y una niña, y a diferencia de esto, una niña y un niño, en variaciones serían 2 y en combinaciones serían 1. Entonces, por esto se le agrega este. Y se denota, hay que saberlo así, como si fuera una división, pero sin el palito al medio. Solo que muchos se lo olvida y ponen como el palito así como por costumbre. Y así, pues un paréntesis con el total arriba y la cantidad abajo. Y aquí yo anoté una propiedad que es súper útil,
que si yo tengo escrito CNR, esto es lo mismo que CN menos R. O sea, a ver, lo voy a escribir con esto igual, que NR es lo mismo que N menos R. Y esto se explica por la fórmula, de manera que si yo tengo, entonces, aquí tengo un ejemplo, que sale la combinatoria de 8 sobre 3, es lo mismo que la combinatoria de 8 sobre 5. Porque si yo a 8 le quito 3, me da 5. Entonces, en el fondo, si yo tengo esta combinatoria y los números de abajo se complementan, entonces son equivalentes entre sí. ¿Ok? Y luego está lo que es combinaciones con repetición. Y está esta fórmula que esta no sé de dónde sale. Y creo que tampoco se usa mucho en los ejercicios. Entonces no es tan importante saber usarla. Y creo que en esta guía tampoco se usa. Pero esta es la fórmula y también hay que saberla, pero en última prioridad. Entonces apréndanse todo lo otro y al último se aprenden esta. Que es, bueno, combinaciones con repetición. Porque antes no se repetían, ahora sí se repiten. Ya, pues entonces ahora vamos a pasar al ejercicio. Vamos a hacer el 1 y ojalá alguien me pueda ayudar. Entonces voy a coger aquí al azar a ver a la Antonia Hernández. ¿Me ayuda Yanto? Dice, en un local de comida rápida, Patricio, puede escoger un combo que contiene una de 5 hamburguesas distintas y una bebida entre 4 sabores distintos. O bien un jugo entre 2 sabores distintos y todo eso acompañado con papas fritas. ¿Cuántos combos distintos puede armar Patricio? ¿No? Sí, exactamente. Otra forma de verlo es, claro, pues yo 5 comidas por 4, más 5 por 2, que son con los jugos, uno con bebida y el otro con jugos. Y entonces me daría lo mismo. Y esto tiene sentido tanto como matemáticamente, porque yo aquí distribuyo 5 por 4 más 5 por 2, como lógicamente si yo pienso en esa forma, pues si yo tengo, a ver, 5 hamburguesas y para cada hamburguesa tengo 4 bebidas ya y tengo 20 opciones, o por el contrario puedo coger 5 comidas con 2 jugos, entonces tengo 10 opciones. Entonces son o esas 20 opciones o estas 10 opciones. Y ahí sería 30. Gracias, Cata. Le daría regalo si estuviéramos presencial, pero tristemente no. Ya, aquí vamos a jugar, vamos a hacer la 3, vamos a jugar con lo que la propiedad del factorial. Entonces me dicen que P es el sucesor de Q y me preguntan por P factorial. Ya, entonces me preguntan por P factorial y me dicen que P es el sucesor de Q. Ya, entonces para ordenarme voy a hacer una relación matemática. Entonces si P es el sucesor de Q, ya significa que viene después. Así que P va a ser igual a Q más 1. O... Sí, de esa forma me va a servir. P es igual a Q más 1, porque P es el sucesor de Q, entonces es uno más grande. Ya, entonces me dicen el factorial de P. Entonces yo aquí poco voy a hacer paréntesis y le voy a aplicar el factorial a los dos. Ya, pues entonces el factorial de P sería esto. Q más 1 factorial. Entonces voy a buscar aquí y no lo tengo, pero tengo este que es bastante parecido. Es Q más 1 por Q factorial. Y esto es lo mismo porque en el fondo esto sería Q más 1 por Q menos 1 hasta llegar a 1, pero esto por propiedad puedo quitarle el mayor nomás y quedarme con Q factorial. Entonces ahí tengo lo mismo y sería esta la alternativa correcta. Ya, acá entonces ahora vamos a seguir con el 6. Ya, me dicen que vamos a jugar con combinatoria. Me dicen, con relación al número combinatorio C73,
ya 7 elementos en total y yo cojo 3 de forma de combinatoria, o sea, no me importa el orden. Me dicen cuándo las siguientes afirmaciones son verdaderas. Ya, y me dicen equivale a 35, equivale al número de señas tricolores que se pueden hacer con 7 banderas, equivale a 7, 4. Ya, pues entonces vamos a escribir esto y vamos a evaluarlo un poco. Entonces, ¿cuál es la fórmula de esto? Hay que acordarnos que siempre lo de arriba como factorial, así, por las permutaciones, y después hay que hacer un arreglo. El primer arreglo era para que fuera una permutación, o sea, una variación, que era hacerle la diferencia, y el otro arreglo era que era combinatoria, entonces tengo que quitarle los... esta es la fórmula de variaciones, pues bueno, pues esto es una combinatoria, entonces tengo que agregarle este número ahí para que sea combinatoria. Entonces, bueno, entonces sería de esta forma, y esto sería equivalente a 7 factorial, 4 factorial por 3 factorial. Entonces yo al de arriba lo voy a descomponer hasta llegar al 4 factorial nomás. Entonces va a tener 7 por 6 por 5 por 4 factorial. O sea, esto me da cuenta del 4 por el 3 por el 2 por el 1. Y abajo voy a poner 4 factorial y el 3 lo voy a escribir 3 por 2 por 1, que sería 3 factorial. Entonces aquí yo voy a simplificar, a ver esto con esto, y esto sería 6 con este, entonces me daría como valor 35. Entonces 7 sobre 3 va a ser 35. Entonces ya aquí sé que la primera es verdadera. Veo la 3 y voy a saber que también es verdadera por propiedad porque los números que yo tomo, el 4 con el 3 forman 7. O sea, 7 3 es lo mismo que 4, lo va a hacer así. Eso, son equivalentes, entonces esta es verdadera. Ya, y porque son equivalentes lo puedo mostrar con la fórmula, porque si uso la misma fórmula y tengo 7 4, entonces voy a tener 7 arriba, abajo voy a tener 7 menos 4 eh, por 4, y eso me va a dar lo mismo, pero como inverso. Entonces va a ser lo mismo, y esa es verdadera. Y después la 2 dice equivale al número de señales tricolores que se puede hacer con 7 banderas de diferente color. A ver, señales tricolores, o sea, como que yo hago unas señales, así como que yo haga rojo, azul, negro, o rojo, verde, azul, así como negro, rojo, amarillo, o sea, negro, azul, rojo, o podría ser una señal rojo, azul, negro. Entonces veo que aquí estas van a ser señales diferentes, entonces también una combinatoria porque si yo ordeno los mismos elementos de diferentes formas, no es lo mismo, pero en combinatoria me da lo mismo, yo solo quiero el grupo. Entonces no va a ser equivalente a sacar tres colores de 7. Eso sería equivalente si fuera una, ¿cómo se llama? Una variación. Ok, entonces falso. Y por lo tanto la alternativa correcta es 1 y 3. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún ejercicio que quieran ver de nuevo? Se puede decir en el chat o por audio. Yo no, profe. ¿No? Ya, entonces voy a seguir con la 7. Ya, aquí voy a pedir ayuda a alguien de nuevo. Ya, Diego, ¿me ayudáis, por favor? Diego Vergara. Con la 7, ¿cómo hacerla? Dice, en una fila de 7 sillas se sientan 4 mujeres y 3 hombres. ¿De cuántas maneras se pueden sentar ordenadamente si las mujeres deben estar juntas y los hombres también?
¿De dos formas? Ah, entonces tú decís como mujeres. Lo voy a poner. Como mujeres, hombres, hombres, mujeres. Si están juntos, pues entonces decís que son como un paquete completo. Entonces, ya bacán. Entonces sí, tenéis razón en esto, pero te falta algo más y te falta que no, porque los hombres, aunque estén juntos, no van a hacer un paquete completo, porque sí es importante que esté sentado primero. Entonces, es como que te diga que si te sentáis tú y después tu amigo, me da lo mismo que tu amigo o tú. Entonces, en este sentido, sí importa las personas y cómo cambian. Entonces me preguntan como de cuántas maneras se pueden sentar, como en una fila. Entonces ahí como que a mí me indica que un poco como que importa el orden, pues, como que no es combinatorio. Entonces, por lo mismo, ya, pues entonces este 2 lo voy a dejar pendiente, lo voy a dejar como un 2 por lo que voy a hacer ahora. Entonces voy a ver cómo se pueden juntar las mujeres entre sí, cómo se pueden juntar los hombres. Pues entonces voy a tener un grupo para las mujeres, un grupo para los hombres, mujeres, hombres. Ya, a ver, y tengo 4 mujeres y 3 hombres. Entonces, qué hago aquí ya? Esto es variación, es una permutación, una combinación, y me tinca que es permutación. Entonces, vamos a usar factorial. Aquí ya tenemos un poco como de guía de por dónde vamos más o menos, aunque tampoco es la idea irnos por eso, porque muy bien, Diego, exactamente, esa es la respuesta. Entonces, sí, pues la idea tampoco es guiarnos por eso, quizá un poco para estar más seguro, pero la idea es mejor que sepamos qué hacemos, porque no sé, puede ser que cosas se cancelen y de otra cosa. Entonces, sí, pues sería 2 por 4 factorial. 4 factorial correspondería a las mujeres. ¿Cómo se pueden sentar? Entonces tengo 4 y luego 3 hombres. Y esto se explica por lo de la casilla. Entonces, si yo tengo ya aquí, a ver, tengo, tengo 4 asientos. Entonces tengo 4 mujeres y cómo las siento, bueno, entonces yo podría acá adelante sentar 4, o la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, entonces después quién viene, entonces a la segunda voy a coger otra, que no va a ser la primera, porque la primera ya la senté, entonces se van achicando, pues sería ahí 3, luego iría 2, iría 1, entonces por eso ahí viene el factorial. Y bueno, entonces esa sería la respuesta, como bien dijo Diego, gracias, la C. Ya, esta la 9, dice Carolina, Daniel, Antonio y Victoria, ya pertenecen a un grupo. Ya es un grupo, supongo que son como amigas. Y dice, un profesor debe elegir a 2 de ellas para realizar un trabajo de matemáticas. Ah, son como 2 cursos. Ya dice, un profesor debe elegir a 2 de ellas para realizar un trabajo de matemáticas y dice, ¿cuál es un número máximo de combinaciones de parejas que se pueden formar con estas 4 niñas? Ya, esto es, sí, como dice acá, es combinaciones y va porque, bueno, son de 4, yo cojo 2, entonces ella tiene una pista que son menores, una menor cantidad total, pero aunque se hubiera dicho 4 también es válido, también puede haber sido combinación. Y además me dice que quieren armar como grupos para hacer pruebas de matemáticas. Entonces, si yo estoy como con mi amigo en una prueba, como que se anota mi nombre y después el de él, o él anota su nombre y después el mío, entonces eso como que no importa. Entonces, por eso es combinación y nos acordamos de, este, de esta división que le hacíamos a la forma de las variaciones. Entonces, bueno, entonces sería 4 sobre 2, 4 número total, 2 es lo que quiero. Entonces, bien como una permutación sería 4 factorial, luego como una variación sería aquí este ajuste, y el último ajuste sería ver que a mí no me importa que quien esté primero o quien esté final el nombre de la prueba, porque es un grupo.
y una combinación, entonces le pongo el 2 factorial. Y esto sería 4 por 3 por 2 factorial, 2 factorial por 2 factorial. Y esto vendría siendo el 2 es como un 2, así que 2 por 2, 4, se cancelan ahí y me daría 6. Y bueno, la alternativa sería, sí, profe, muy bien. O sea, sí, Diego, muy bien, gracias. Entonces, ya voy a hacer este. Aquí necesito que alguien me ayude con este. A ver quién está interesado. No sé, como un grupo, así como un grupo para que vaya a hacer algo, creo. No sé, pero hay que hacer un grupo, eso es lo importante. Un grupo que tiene que ser de 3 profes de matemática y uno de física, y entre los de matemática, dentro de los 3 tengo que escoger, hay 8 opciones y en física tengo 4 opciones. Una combinación de los profes de matemática, ¿Ya? que sería 8 sobre 3, y una combinación de los profesores de física, que es 4 sobre 1, Ya, perfecto. y después los resultados de cada uno eh, se multiplican. Sí, se multiplican bien. ¿Cómo sé que se multiplican? Porque es que me imagino como que son, son dependientes, o sea, como que igual dependen una de la otra. No, no puede ser como voy a combinar una y después le voy a sumar la combinación de la otra, porque no va como a tomar todos los casos posibles, por decirlo así. Sí, como que van juntas, ¿no? Sí, sí, van juntas. Ya, buena. Sí, pues, o sea, como que para uno de estos yo tengo todos estos, para otro todos Sí, sí, estos y sí, viceversa. cada uno forma una comisión distinta. Entonces, si se suman, faltarían muchas comisiones. Sí, pues, muy bien. Entonces aquí también hacemos el hincapié en el I, que era multiplicación. Que eso también ayuda harto. El I multiplicación, el O suma. Ya, pues, gracias Samuel. Gracias. Entonces, bueno, calculamos esto. Ahí Samuel, ¿te sabéis la fórmula de la combinatoria? Sí, sí. Dale, Es el 8 factorial. Bueno, por 4 factorial, para hacerlo al tiro. dale. Lo Partido venía de arriba. en 3 factorial por 1 factorial. Y ahora por paréntesis 8 menos 3 factorial, que sería 5 factorial. Ya, perfecto. Y por 3 factorial. Ya, hagan, ya, gracias. Entonces, calculamos esto, po. Y esto vamos así, a ver esto, 4 factorial. Sería 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Partido aquí 5 factorial por 3 factorial. Ah, no, pues esto ya. Ah, sí, sí, 5 ya. Entonces aquí ya voy a arreglar el 4. Uf. Ya, entonces sería 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Eso es el 8 factorial. El 4 lo voy a dejar 4 como por 3 factorial. Y abajo tengo 5 factorial, 3 factorial y 3 factorial. Entonces voy a simplificar así. Y este 3 factorial es 3 por 2 por 1, es un 6, 3 por 2, 6. Y me quedo con eso. Entonces solo me quedaría multiplicar 8 por 7 por 4. Y eso sería, a ver, 8 por 7, 56, si no me equivoco, por 4. Bueno, no, 56. Ya, 56 por 4. Ahí 24, 2, 20, 224. Entonces, esta es la alternativa correcta.
Gracias, Diego. Ya, mira, esta es de combinatoria también. Quizás es más difícil como analizarla. Dice que en una reunión van a asistir 15 personas y todos intercambian saludos. Estos saludos que se van a hacer, vamos a decir que son como grupos de dos que se hicieron, que no importa el orden, o sea, no importa si yo te saludo a ti o tú a mí. Y me dicen, ¿cuántos saludos se han intercambiado? Entonces sería como entre 15, hacer combinatoria de 2. Sería 15 sobre 2, sería 15 factorial, por 13 factorial, por, por 2 factorial, o sea, este que está acá, yo tendría haciendo la diferencia entre ambos. El 15 factorial se puede decomponer en 15 por 14 por 13 factorial. El 13 factorial lo dejamos por 2, el 2 factorial es un 2. Entonces esto lo vamos a simplificar y me queda 15 por 14 partido en 2. El 14 lo divido en 2 para que me quede 15 por 7. Y 15 por 7 es 105. Entonces, esta es la alternativa correcta. Y otra forma de verlo, lo que tenía acá es hacer lo casillero, que entonces yo tenía acá mi casillero y decía como, ya, tengo que agarrar una persona X al azar y tengo 15 opciones, y luego agarro otra para que se saluden, serían 14, y entonces ahí multiplico esto y me daría 210, y algo hay que hacerlo ahora porque esto no considera que hay una persona primero y después la otra, esto considera en orden. Entonces esto lo voy a dividir en dos, porque a mí no me importa el orden, y ahí obtengo 105 igual, y esa sería la alternativa correcta. Entonces seguimos, ya vamos a hacer la 19. Me dicen que voy a formar palabras de 5 letras, con o sin significado, con las letras de la palabra problema. Me dicen, entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ya, entonces voy a escribir problema acá, tenerlo más a mi mano. Entonces, de esta 8 voy a coger 5. Entonces, me voy a fijar si tienen repeticiones, para ver si tengo, a ver, la P no se repite, la R no, la O no, la B no se repite ninguna. Entonces, son 8 letras que no se repiten. Y me piden escoger 5. Me viene a escoger 5, entonces voy a escoger menos, no se repiten. ¿Y qué más es importante? Que importa el orden. No es lo mismo casa que ASAC. Entonces, si importa el orden y escojo menos, va a ser una variación. Entonces me dicen, a ver, hay 120 palabras que contienen solo consonantes. Entonces yo puedo escoger ya 5. ¿Cuántas consonantes tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ya tengo justo 5 consonantes, entonces puedo hacer una palabra que tenga solo consonantes y tengo 5. Entonces aquí yo hago una combinatoria o sea, una variación de 5 sobre 5. Sería así. Y esto sería 5 factorial, he partido 5 menos 5 factorial, o sea, sería 0 factorial, y el 0 factorial equivalente a 1. Entonces me quedaría 5 factorial. En términos de como varianza. Y eso sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y esto 5 por 4 es 20, y 3 por 2 es 6, y 20 por 6 es 120. Entonces, esta es verdadera. Luego vamos por la 2. Me dice que hay 240 palabras que tienen una A, una E y una A a los extremos. Entonces, aquí vamos a dibujar como que yo ya puse una A, aquí puse letras y puse una E, o puse E y luego letras. Entonces, en el fondo es
es como ver cómo se pueden ordenar estas letras de acá y eso multiplicarlo por 2. Entonces me guardo un por 2. Me guardo un por 2 y veo cómo ordeno esto que está acá dentro. Entonces ahí me quedan, ya las letras las usé, y me quedan, ¿cuántas son? Son 8 letras y me quedarían 6. Entonces de las 6 solo puedo tomar 3 porque son 5 en total. Entonces aquí sería una variación de 6 sobre 3. Y esto sería 6 factorial por 5 factorial por 4. O sea, 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Y esto partido 3 factorial. Y eso sería equivalente a 6 por 5 por 4, lo que es equivalente a 60 por 4 igual a 240. Entonces, esto es verdad. Voy a borrar. Aquí hay cierta relación entre como esto de la casilla con la fórmula de variabilidad. A ver si nosotros aquí multiplicamos, ¿qué hicimos? Multiplicamos 6 por 5 por 4, que es como un casillo, es como lo de los casilleros, que yo tengo al principio puedo poner 6 letras y después puedo poner 5 y después 4. Entonces, así como me quedarían forma de, cómo puedo ordenar esas 3 letras que van entre la A y la I, entre la A y la E. Multipliqué mal, pero sí he resultado 240, pero es que 6 por 5 por 4 es 6 por 5 por 4, esto es 120, y luego uso el por 2 que tenía guardado, que era si yo tenía una A adelante y una E atrás. Ya, entonces sí, 240, y bueno, lo estamos viendo esto, lo del medio, dejando de lado el por 2, que como yo calculé 120, lo calculé como casillero, pero también lo calculé por la fórmula de las variaciones, en el sentido de que las variaciones eran n factorial partido n menos r factorial. Y esto es lo que pasa acá, es que yo vengo a hacer, esto es lo mismo que esto. De manera que si yo esto lo... no lo puedo mostrar así con las letras, pero esto sería 6 factorial partido 3 factorial. Y como vemos sería 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Y este sería el 3 factorial. Entonces, en el fondo lo que hacemos es, con esto de acá, quitarle lo que vendría a multiplicar yo acá, el resto. Entonces, para poder quedarme solo con los números grandes del principio que yo voy a usar en la casilla. Así que por eso nace la fórmula de las variaciones. Entonces, vamos a seguir con la tercera, que dice que 7 factorial palabras empiezan con L. Entonces yo escribo una L acá. Y luego tengo 4 opciones. ¿Y cuántas letras me irían quedando? Me iría quedando 7 letras, luego por 6, por 5, por 4. Entonces estas serían la cantidad de letras. Yo aquí me equivoqué, puse que era verdadero, pero es falso. Entonces 1 y 2. Y esto es por lo de los casilleros. No continué contando, el 7 factorial era hasta el 1, y acá yo solo tengo 7 por 6 por 5 por 4 porque la palabra tiene 5 letras, entonces solo voy a usar 4 casilleros. Así la alternativa correcta va a ser la C. Y ahora... Ya. Entonces aquí la 21 es lo mismo.
Dice, en un campeonato de fútbol participaron 8 equipos locales. ¿De cuántas maneras distintas pueden ser ocupados los 3 primeros lugares? Los 3 primeros lugares, o sea, es menor que 8, entonces estoy sacando un elemento más pequeño. Y me importa el orden de los lugares, me importa quién es primero, quién es segundo y quién es tercer lugar. Entonces esto vendría siendo una variación. Sería BR8 sobre 3, que sería igual a 8 factorial, partido 5 factorial, equivalente a 8 menos 3 factorial. Y eso sería equivalente a 8 por 7 por 6. Que bueno, que hubiera sido lo mismo que si hubiera puesto el casillero aquí. Yo hubiera dicho, bueno, hay 7 equipos que pueden salir primer lugar, luego, o sea, 8 equipos que pueden salir primer lugar, luego 7 que pueden salir segundo lugar y luego 6 que pueden salir tercer lugar. Y bueno, finalmente la respuesta sería la multiplicación de estos valores. Y esto sería 8 por 7 en 56. Por 6 sería 6, 3, 336. Ya, voy, alternativa correcta sería la D. Entonces, ahora vamos a hacer la 22. Me dice patata. ¿Cuántas palabras con o sin sentido puede formarse con la palabra patata? Multipliqué eso de como 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. O sea, hiciste como 6 factorial. Sí, o sea, porque puedo poner 6 letras, y luego 5, luego 4, luego 3, luego 2, luego 1. ¿Eso? Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces, sí, pues por ahí va, pero de nuevo te faltó algo. Que era que había que tener ojo con las letras que se repiten. Por ejemplo, acá tenemos la A, la A. Entonces, si yo tengo como patata, puedo tener patata y como con la A cambiar, pero es lo mismo. Entonces, pero yo sé que le cambié la A, pues, pero es lo mismo. Entonces, bueno, ¿y cómo arreglo esto? ¿Cómo le agrego el factor de que tiene letra repetida? Marcelo dice, ya sé, dice que hay que dividirle, entonces tú dividís por 3 factorial, y este 3 arregla las A, po, las A, porque están repetidas, pero también están las T repetidas. Y bien, pero siguiendo la misma lógica, pusimos un 3 factorial por las A, así que vamos a poner un 2 factorial por las T. Entonces sería así. Gracias, chicos. Y entonces ahora sería como calcularlo. Entonces vamos a tener 6 por 5 por 4 por 3 factorial, partido 3 factorial por 2. Entonces esto se me iría y arriba me quedaría 6 por 5 por 2, lo que sería equivalente a 60. 60, ¿no? Sí. 10, 6, 60, sí. Y ya, la ve. Gracias por la participación de todos. Vamos a hacer la 24. Con su ayuda también. Me dicen que. Ya, que bueno, acá está. Entonces me va a ayudar en esta. Dice, con las letras A, B, C, D, F, G, ¿cuántas letras son? Ya, marquemos eso, somos a ver 7. Ya, 7 letras. Me dice, se desean formar código de 3 letras. Ya, como una clave. Me dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Es posible formar un total de 210 códigos diferentes, sin repetición de letras. Ya, dale, Cata. Entonces aquí, ¿cómo calculamos cuántas podría ser? Espera. No tenéis que hacerlo necesariamente, solo podéis como pensar en voz alta, quizá. ¿Cuál es tu proceso como para hacer este ejercicio? Como que, ¿qué pensáis primero? Ya me Como enredé. que destacáis. Ya me ¿Qué enredé. qué? Ya, pero. ¿Te enredaste? Tiene que hacer como más o menos lo mismo de arriba.
pero hay como que... ¡Ah! No me acuerdo cuál era la fórmula. ¿Qué cosa? Hay como una fórmula, así como Ah, ya, pero sí, para eso, de cómo sacarlo, que no haya repetición. sí, pues, se puede, sí hay una fórmula, pero si no te acordáis, lo podía hacer sin fórmula, po, con lo mismo que hicimos antes. Incluyendo lo que dice al principio, así como un código de 3 letras. Eh, sí, sí, el de 3 letras para los Entonces 3 sería como el puntos. 7 factorial partido en como 4. 4 factorial. No estoy segura. Es lo que hay que sacar, ¿cierto? Lo que se pone abajo. Lo que se pone abajo, sí, es algo factorial y es la resta entre la cantidad total y lo que sacamos. No, ya me enredé. Y si lo hacéis con lo de las casillas, como que ya tengo ahí como un, ¿cómo se llama este? Arcado. Entonces podéis poner letra en cada espacio, po. Podéis poner letra aquí, aquí, aquí. Entonces veis cuántas letras puedo poner en la primera parte. No, ya exploté. Las 7, po. O sea, puedo poner 7, Sí, puedo poner una B, una A, una B, una C. sí. ¿Sí? Y después, ¿cuántas puedo poner? ¿6? No, Sí, sí, 6. Y después, 5. Que sí, bueno. 5, ya. Sí, pues sí, pues. Entonces, pero seguiríamos más, pero ahora no seguimos porque solo son 3 letras. Entonces hacemos el proceso 3 veces. Sí, pues eso. Entonces, como esto era multiplicativo, multiplicamos y sería 7 por 6 por 5, que sería 7 por 6, eso es 42, y 42 por 5, 210, ¿no? 210. Sí, bien. Entonces, sí, pues, es verdad. Y bien, como tú decías, también hay una fórmula. Esto me importa el orden, tengo una menos cantidad de la que tengo, Sí. entonces es una variación, ¿o no? Ujú. Entonces, variación sería 7 sobre 3, y la fórmula de esto es n menos r. Entonces, ¿qué hace n menos r? Lo que hace es quitarme acá por la continuidad que yo voy a seguir Ujú. haciendo. Entonces sería 7 factorial, aquí hay un factorial, y abajo iría la diferencia que sería 4 factorial. Entonces aquí el 4 factorial me quitaría esto que yo iba a seguir, Ah, ya. pero no seguí porque eso son solo 3. Y ahí sería 7 por 6 por 5. Por 4 factorial partido 4 factorial, que esto se cancela. Ujú. Perfecto. Gracias. Ya es siguiendo la misma línea, la 2, ¿es verdad o falsa? Ah, sería lo mismo de 7 factorial, pero no sé qué se pone de esto abajo. Pero si lo hacemos con los casilleros, Ya. ya pues lo hacemos así con los 3 espacios, así como que estamos jugando al arcado. Entonces, primero, ¿puedo poner las 7 letras, por cierto? Sí. Ya, y después, ¿cuántas puedo poner? No es 6, ¿no? ¿Cómo? No, ¿Es ahora no? no, porque fíjate que dice se permite la repetición de letras. Mm, Entonces, si yo puse una A, ahora puedo poner otra A. Entonces, no me quitan las opciones. Entonces, mis opciones se mantienen. Sería luego por 7. Podría poner una A, una B, una C, una D, una E, una F, una G. ujú. Son 7, ¿no? Sí, 7. Y después 7 de nuevo. Ya, Y ahí termino, porque son 3 letras. ya, Entonces, ya. multiplico los 3. ¿Cómo?
Y ahí sería 49 por 7, sería esto, 3, 6, 343. sí, 343, exacto. Entonces esa es verdadera. Y sí, pues esto también tiene la fórmula esto es una variación con repetición, que teníamos la fórmula de n a la r, que en este caso sería como n era la cantidad de opciones elevado a la cantidad de letras o de casillas que yo iba a llenar. Entonces sería z a la 3. Me diría lo mismo, exacto. Y esto es lo mismo que nosotros usamos como para los dados, pues, para decir si yo tengo una cara, luego una cara, luego una cara o una cara a sello. Entonces yo tenía opciones como 2 elevado a cuántos dados tiraba. O sea, cuántas veces tiraba la moneda. Entonces si la tiraba una vez era cara o sello, dos veces, 2 por 2, 4, y después por 2 de nuevo, 8, por 16. Ya, y ahora la 3. La 3 dice, es posible construir solo 5 códigos en los cuales aparece la letra A en primer lugar y la letra E en el último lugar. Y permite la repetición de letras. Permite la repetición de letras. Yo creo que en todas partes. O sea, como la A también se puede usar. Entonces, solo 5 códigos. Entonces yo voy a tener los 3 espacios. Dice la letra en primer lugar y una E atrás. Entonces, ¿yo qué letras puedo poner acá? Aquí ya estoy un poco más limitado. ¿Y qué letras puedo poner? Me dicen que permite la repetición de letras. Entonces, claro, yo podría poner una A o una B o ACE o AAE. Las 7 letras. Ujú. Sí, pues entonces tengo 7 códigos. Entonces falsa. Bien, entonces sería la 1 y la 2. Sería 24B. Bueno, pues eso es lo que tengo como preparado para hoy día. A ver, ¿quieren repasar alguna pregunta en específico, quizá de estos casilleros o brutal? De estos casilleros o combinatorias. ¿Sí? Ya, dale, Pía, ¿qué te gustaría hacer? No, no, no quieres seguir. Ah, ¿a qué le dijiste brutal? Ah, no, siempre hago esa expresión así como, oh,